Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La ciudad de Comillas se encuentra situada en la comunidad de Cantabria, en el noroccidente de esta comunidad. Aunque está ubicada sobre una bahía, la villa original no lindaba con el mar. Si observamos la geografía del sitio, nos damos cuenta que Comillas se encuentra entre dos arroyos. Al este se encuentra el arroyo de la Gandaria y al oeste otra escorrentía por donde actualmente discurre el Paseo Garelli. Entre estos dos arroyos tenemos una pequeña elevación, una pequeña colina, donde podemos ubicar hoy más al sur la Coteruca y sobre todo una línea al norte de Comillas en dirección este-oeste, en donde actualmente tenemos el camino de Santa Lucía. Pues bien, este pequeño cerrete lo que hacía era proteger a la histórica villa de Comillas de los vientos que venían del mar. Esto es muy interesante porque lo que tenemos es un pueblo marinero, Comillas, que sin embargo no estaba asentado en la mera orilla de ese mar, que es algo que ocurre habitualmente con muchos pueblos marineros. Es cierto que los restos construidos más antiguos que conservamos de Comillas se localizan en el cementerio, donde conservamos las ruinas de una iglesia medieval. Pero esto no de engañarnos. La mayor parte de la villa de Comillas, la villa histórica, se encontraba asentada donde la seguimos teniendo hoy, en esa ladera sur de ese cerro que queda limitado en su cuerda por el camino a Santa Lucía. Bien es cierto que esta villa antigua se ha visto completamente renovada en gran medida en sus edificios en el último siglo, siglo y medio, sobre todo en el momento en que pasó de ser una sencilla población de pescadores a un lugar de vacaciones de la nobleza madrileña, pero a pesar de todo hay ciertos elementos que nos permiten seguir entendiendo que nos encontramos dentro de esa población inicial, insisto, subiendo por la ladera sur de ese cerrete del Camino de Santa Lucía, que es el elemento clave, puesto que ese cerrete lo que hacía era proteger a la villa de pescadores de los vientos que podía venir del mar o de la propia furia del mar. Es sin duda ese entramado urbano el que queda de una forma más consistente cuando recorremos hoy Comillas, puesto que tenemos que enfrentarnos a una serie de calles y callejones que van serpenteando por las curvas de nivel que suben hacia ese cerrete, lo cual genera una serie de vistas pintorescas, puesto que los balcones, los miradores de las casas tradicionales se van colocando unas por encima de las otras. Pero es importante entender esa ubicación geográfica clave que es la que nos permite comprender el origen de Comillas. Los pescadores, a pesar de que podían tener, que eran los habitantes originales de Comillas, a pesar de que podían tener la mayor parte de su actividad volcada en el mar, una vez que ya volvían a sus casas, no querían estar frente a ese mar, querían protegerse de la bravura de ese mar o de los problemas que ese mar podía dar a una población. Desde el viento constante a los fenómenos de deterioro de las viviendas provocados por ese viento arrastrando la sal, problemas de oxidación y demás. De modo que en el momento de recorrer Comillas, de nuevo, pese a que nos vamos a encontrar con una localidad que se ha visto muy reformada en ese casco histórico inicial, lo interesante es entender que estamos en un entramado urbano original, este sí, que muestra ese empecinamiento de los habitantes de Comillas, de estos pescadores de época medieval y de época moderna, por buscar el espacio que quedará más protegidos de los vientos marinos. Ojo, no todos los inmuebles que tenemos hoy en ese centro histórico han sufrido una reforma tan radical como para no poder encontrar edificios de época moderna. Hay algunos muy significativos, posiblemente en el Corro de San Pedro encontramos algunos de estos palacetes más interesantes de esa edad moderna. Pero sí que hemos de entender que ha habido una modificación paulatina de ese centro histórico de Comillas, una modificación en la cual además hay algunos elementos que quizás no estuvieran
en la arquitectura tradicional, no solo de Comillas, sino de esta región cántabra en general. La abundancia de miradores que tenemos en Comillas, que es algo propio, insisto, de toda Cantabria, casi es una de las marcas distintivas de lugares como Santander. Hemos de ser muy cuidadosos porque en un pasado anterior al siglo XIX, probablemente no eran tan abundantes. Podía haber algunos modelos de solanas para el secado de determinados cultivos, pero estos miradores con vidrieras, digamos que son un elemento añadido de lujo, de confort, que no es tan habitual en la arquitectura más tradicional del mundo cántabro. Rápidamente podemos pensar un ejemplo de una de las ciudades más consolidadas antes de la Edad Contemporánea, como Santillana del Mar, donde la cantidad de miradores realmente es reducida, para no decir prácticamente inexistente. Por tanto, tenemos un entramado urbano que sí corresponde a ese periodo histórico, un entramado urbano dominado por todas estas calles que ascienden serpenteando por las curvas de nivel, en el que ha podido haber una conservación de algunos edificios significativos de los siglos XVII y XVIII, pero con muchas modificaciones a lo largo del siglo XIX. Pero aún en esas modificaciones queda claro, y la presencia del mirador es un elemento de los que marca muy bien, que lo que están haciendo es observando el paisaje interior. O sea, no son viviendas, edificios que se vuelquen sobre el mar. El mar sigue quedando a la espalda de esta Comillas hasta mediados finales del siglo XIX. Es una ciudad, de nuevo, que a pesar de su origen marítimo, siempre se queda mirando hacia el interior, que es el lugar confortable, el que queda ajeno a los momentos tumultuosos de ese mar. Según vamos ascendiendo por esa colina que nos lleva hasta el camino de Santa Lucía, vamos viendo cómo los vestigios de arquitectura más antigua van desapareciendo. Nos vamos quedando con estructuras que pueden tener cierta antigüedad, pero que han sido ya modificados en ese siglo XIX, en el que se incorporan esos miradores tan vistosos y que nos muestran cómo la villa había llegado a la coronación de ese cerrete. Por primera vez, los habitantes de Comillas son capaces de construir ya no protegiéndose de la brisa marina, sino ofreciéndose a esta, puesto que al decidir ubicarse en la coronación de la pendiente, ahí sí que ya no cuentan con la protección de ese cerro. Pues bueno, lo que va a suceder es que ahí vamos a encontrarnos una serie de viviendas más o menos significativas que a continuación descenderían hacia el mar, y ahí vamos a encontrar una tercera fase ya mucho más reciente, con una arquitectura más contemporánea, nada vinculada a las soluciones tradicionales, ni a las de la vieja villa marinera, ni a las de las innovaciones del siglo XIX, sino una arquitectura con un lenguaje internacional que además mira al mar. Después de todo, hemos de pensar que el gran cambio que sufre Comillas en esa segunda mitad del siglo XIX es cuando, hacia los 1880s, llega el rey Alfonso XII, invitado por el futuro marqués de Comillas, a tomar unos baños de olas, a recrearse en la playa de Comillas, y a partir de ese momento habrá otras visitas de la familia real, incluyendo la reina en el exilio, Isabel II, y después otros nobles y otros ricos burgueses madrileños que van acudiendo a Comillas y que convierten a esta ciudad en un lugar turístico. Deja de ser el viejo pueblo marinero para convertirse en ese espacio turístico. Es entonces cuando se desarrollan estas viviendas de lujo en la coronación del cerrete de Santa Lucía mirando al mar. A partir de ese momento, en esa conversión hacia ese modelo turístico, es cuando nos vamos a encontrar con el nuevo uso y la nueva utilización del espacio del pueblo de Comillas. En vez de seguir desarrollándose detrás del Cerro de Santa Lucía para protegerse de la brisa marina, hemos decidido que lo que deseamos es bajar nuestras viviendas al mar. Queremos que las construcciones contemporáneas de los años 80, 90 o ya las del siglo XXI se hagan mirando directamente al mar. Ese es el plus que van a tener estas viviendas, pero claro, eso presenta un inconveniente. Lo que decíamos antes, si los habitantes tradicionales de Comillas habían dado para sus viviendas la espalda al mar para protegerse de los problemas derivados del mar, los actuales turistas que buscan construir ese chalet mirando hacia el mar se enfrentan a los problemas que este genera. Entonces es muy interesante, con un vistazo rápido de estas viviendas que pueden tener 10, 20, todo lo más 30 años de vida,
cómo empiezan a tener problemas claros de mantenimiento, sobre todo por cuestiones de humedades y muy en especial la oxidación derivada de la brisa marina y la sal que viene con esa brisa marina. Lo que estamos viendo aquí es una incomprensión por parte de los habitantes, ya sean permanentes, pero sobre todo episódicos de Comillas, de cómo funcionaba ese espacio geográfico de manera histórica, así como las gentes de Comillas durante siglos, viviendo del mar, siendo eminentemente pescadores. Recordemos que incluso llegaron a ser grandes balleneros, llegaron a tener fama por su capacidad para cazar ballenas con arpón. Sin embargo, en el momento de construir sus casas no ofrecían la casa al mar, sino que lo hacían detrás de ese cerrete de Santa Lucía. Y sin embargo hoy no seguimos ese modelo, sino que queremos construir en la mayor cercanía posible a ese mar, con lo que entramos en la posibilidad de que nuestras casas se deterioren. ¿Qué es lo que estamos logrando? Pues estamos logrando la demostración de que no hemos entendido el espacio, no hemos entendido la geografía, no hemos sido capaces de preguntarnos por qué el pueblo tradicional estaba de espaldas al mar, cuáles eran las razones que habían movido durante siglos a evitar esa visión directa del mar que nos puede parecer tan bucólica y tan hermosa, pero que a la larga va a generar una serie de problemas para la conservación de nuestros edificios. Claro, al final es muy interesante porque si tomamos unas fotografías de la línea de costa de Comillas desde un barco que estuviera navegando por el Cantábrico, nos encontraríamos con una ciudad de costa anodina. Quizás podíamos llegar a entender que no estamos en el mundo mediterráneo porque es un poco más verde el horizonte, pero si queremos buscar postales donde se nos quede muy clara en la cabeza que estamos en Comillas, esas postales lo que nos van a mostrar es una ciudad en pendiente, en esa pendiente que daba la espalda al mar y que se ofrece al interior de Cantabria, a ese interior montañoso y verde. De modo que los comillenses lo tenían muy claro. Siendo grandes y eminentes marineros, la vida cotidiana, una vez que dejaban el mar, miraba hacia el interior de la región.